úsame, abro mi boca y tú la llenas. Mamá, que sea tu unción constante toda la enseñanza en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En internet ya estamos. Bienvenidos a todos los que están siguiendo la transmisión de Redimidos Jalisco. Hoy vamos a ver un tema impresionante y le pusimos por título Fe para ser arrebatado. Fe para ser arrebatado. Se va a poner bueno, amén. Y bienvenidos a todos los de internet. La palabra de Dios da resultados en nuestras vidas. Estamos en el año de la gloria postrera. En nombre de Jesús. El domingo anterior platicamos el tema, el día está cerca, ¿se acuerdan? ¿Está? No. El día está cerca, fue lo que platicamos el domingo pasado. ¿A qué día nos referimos? ¿A qué día? A la venida de Jesucristo. Y sabemos que incluye, o sea, cuando Jesucristo viene, se va a manifestar una gran tribulación en la tierra, mientras que la iglesia es arrebatado. El día está cerca y lo sigo creyendo con todo mi corazón, que es pronto, que es inmediato, que está cerca realmente, que está cerca, que ya estamos en los tiempos postreros, que estamos en los tiempos finales. Y dice en 2 de Pedro que iba a haber burladores acerca del advenimiento, que se iban a burlar, que iban a decir, bueno, de eso se ha dicho siempre, eso han hablado siempre, que ya viene y no viene. Bueno, hasta eso dice Pedro que iba a aparecer, que se iba a dar. Y efectivamente por mucho tiempo se ha hablado. Pero, y la Biblia dice que nadie conoce el día ni la hora, pero sí podemos conocer las sazones, y en eso estoy convencido, de que ya están las condiciones así para que Cristo venga. Amén. El día está cerca, di conmigo, el día está cerca. Aleluya. Vimos que aparecerá por segunda vez, ¿te acuerdas? En Hebreos 9:28 vimos, aparecerá por segunda vez. La primera vez vino para deshacer las obras del diablo, apareció para deshacer las obras del diablo. La segunda vez aparecerá para llevarse a la iglesia. Y ahí estamos tú y yo, amén. Es un evento que estamos con todos chuchos. Vino la primera vez y ahora viene por la iglesia. Creemos eso, o sea, un buen porcentaje dejó de anunciar eso, de hablar eso de la venida de Cristo. Muchos no lo creen, muchos lo ven todavía como algo fantasioso, como algo de darles la esperanza, ¿sí? La falsa ilusión de algo así, ¿no? No, es una doctrina, es algo que Jesús dijo, es algo que está escrito y lo creemos. Jesucristo viene. Amén. Apocalipsis 22:11. Ya está cerquitas. Eso es en Jueces 1:1. Hoy que modificó la Biblia. 22:12 de Apocalipsis. He aquí, yo vengo pronto. Jesucristo dice, he aquí, yo vengo pronto. Lo creo. Viene pronto. Amén. Y mi galardón conmigo. Hay galardones en su venida. Incluye esto, mira, hay 7 juicios, hay varios juicios. No te voy a hablar de los juicios, pero mucha gente cree que es un solo juicio y que el juicio era para ver quién se salva y quién se pierde, para ver quién se va al cielo, quién se va al infierno, si te portaste bien o te portaste mal, para ver que no es a ese juicio. Hay varios juicios, y sí va a haber un juicio de obras, sí lo va a haber, pero ese juicio no es para ti, porque ese no es para la iglesia. La iglesia va a estar en un juicio de galardones, el del tribunal, ¿te acuerdas? Blanco, donde van a premiarse coronas y galardones.
ahí en la iglesia, en esos 7 años que vamos a estar en el cielo, incluye las bodas del Cordero y el juicio, donde van a ser los galardones, mientras que en la tierra, gran tribulación. ¿Sí? Así que sí hay galardón, sí hay por obras galardón. ¿Sale? Hay más juicios, luego hacemos todo el estudio, algo de los juicios y entender cada juicio. ¿Sale? Que nadie se me confunda, es que salvos hasta el día del juicio, y no, espérate, aceptaste a Jesucristo, creíste en Jesucristo, entonces a la presencia. ¿Sí? Rechazaste a Jesús, entonces a la ausencia. La gente que muere hoy en día y no creyó en Jesucristo está en el infierno. Ya hay espíritus encarcelados en el infierno. ¿Amén? Pero el que creyó en Cristo ya está en la presencia. Su juicio fue aceptar o rechazar a Jesús. ¿Sale? Lo posterior es otro tipo de juicio, y luego los que van a ser echados al agua de fuego. Valdría la pena hacer el estudio para que nadie tenga la confusión de ese tipo de juicios. Está el juicio de los secretos, hay varios juicios. Muy bien, pero hay galardones. Viene Cristo y el galardón conmigo, dice, para recompensar a cada uno según su obra. No es mi tema hablar de los galardones. Vamos a Hebreos 10:34. Hebreos 10. Yo recuerdo que vimos también en Hebreos 10, el 25 fue donde vimos que no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Mande. Cuando tienen niños. Dice que algunos tienen por costumbre el dejar de congregarse. Platicamos de eso, pero la importancia o el énfasis ahí es más. ¿Cuánto más? Porque el día está cerca. ¿Me pones el 25? Porque no me acuerdo textualmente qué dice. Ahorita regresamos al 34. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino motivándonos, que esa es la palabra, exhortándonos ahí. Y tanto más, dice, cuanto veis que aquel día se acerca. Que aquel día se acerca. O sea, tiene que haber un nivel de importancia, que te llegue luz de lo importante que es estar congregándonos. Más, cuanto más aquel día está cerca. ¿Cuántos creen que está cerca el día? Amén. Ahora sí vamos al 34, que dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Aquí nadie se asuste. Aquí precisamente nosotros nos nos entregamos a Dios bienes, aún bienes. Es otro nivel de fe, de entrega. A mi apóstol le dijeron una ocasión: no, el diezmo es de la ley, ¿no? Y dijo: te voy a dar chance, está bien, en el nuevo pacto habla de despojarse de bienes. Bueno, mejor me quedo con el diezmo. Pero ¿cuántos saben que no es de la ley? O sea, no es de la ley el diezmo. Así que diezmos, ofrendas es principio, nivel de fe, aún bienes, o sea, porque aún pertenencias, aún propiedades se despojaban en el nuevo pacto. ¿Sí? Ok, es nivel de fe, obviamente. Y se honra a Jehová con tus bienes, y también tus lagares rebosan, son llenos, etcétera. Hay promesa de Dios. ¿Sale? Por eso el despojo de bienes es con gozo. ¿Sí? Y más que sabes que lo principal es lo eterno, más que eso, que es efímero. Es más, sigamos leyendo. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, más que lo terrenal, que lo físico, precisamente porque tú conoces, amén, la herencia que es perdurable, eterna. Aleluya. Siguiente versículo. Por eso no hay problema, y es nivel de fe el despojo de bienes. Dice: no perdáis pues vuestra confianza.
No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ahí está el galardón. O sea, el hablar ahí de galardón, la herencia de los cielos y todo eso, el contexto es eso, el día está cerca. ¿Te acuerdas que en los versículos anteriores habló, congrégate, el día está cerca? ¿Sí? Y te acuerdas que viene pronto y el galardón con él. No perdáis pues vuestra confianza. Siguiente versículo. Porque os es necesaria la paciencia, dice esta versión, y se tradujo así: la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y muchas veces se interpreta aisladamente el versículo como la promesa, el carro, el milagro de salud. Y yo creo que incluyen promesas todo eso. Pero estrictos con el contexto, está hablando de la promesa de su venida, pues. ¿Sí me explico? Y la palabra paciencia, ¿alguien sabe cómo se traduce también? La hemos analizado en algún tiempo. ¿Cuál es? Constancia. ¿Te acuerdas que por fe y constancia se heredan las promesas? Es decir, es estar constante, así congregándose, constante en la palabra, oyendo la palabra, en la comunión. Una constancia, por fe y constancia, no paciencia. Hay quienes interpretan la paciencia como lento. Ay, qué paciente es, muy lento. En la etimología es constancia. Es ser constante en los principios, ser constante en la palabra, ser constante en este alimento. Amén. ¿Cuántos saben que lo vimos el domingo pasado? Que Él viene, pero no por todos, sino por los que le esperan. ¿Te acuerdas? Que era necesario esperarle. ¿Sí? Pues también el ser constante es parte de esto. Porque la constancia, el que estés ahí, hace alcanzar la promesa. Dice, por fe y constancia se heredan las promesas. ¿Y cuántos saben que su venida es una promesa? Constancia. Fe y constancia. Por cierto, mi tema es fe para ser arrebatado. Y me estoy introduciendo en esto. Ahora, pastor, no veo que hable así de la venida. Vamos a analizarlo. Siguiente versículo. Es necesaria la constancia para que obtenga las promesas. Ahí está, mira, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Un poquito, o sea, está hablando de la venida de Jesucristo. Un poquito y el que ha de venir vendrá. Por eso constancia, por eso fe y constancia. Amén. Creo que el que ha de venir vendrá un poquito y galardón con él. Aleluya, galardones. Aleluya. ¿Cuántos creen que un poquito? Un poquito y el que ha de venir vendrá? Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Y no tardará. Y no tengas por tardanza la promesa, dice en 2 de Pedro. Como algunos la tienen por tardanza. Mira, algunos tienen por costumbre no congregarse y algunos tienen por tardanza la promesa. Tú mantente así. Dijo mi apóstol, si Priscila dijo a un poquito, que te hace pensar que no puedo decir un poquito hoy, o sea, con mayor razón hoy, o sea, un poquito, si de entonces se dijo un poquito, con mayor razón es hoy, un poquito, y el que ha de venir vendrá, lo creo. Le das un aplauso a Jesucristo. Él está por venir por la iglesia. Aleluya. Hermoso. Y el tema es fe para ser arrebatado. ¿Cómo se llama el tema? Fe para ser arrebatado. En este contexto de la venida de Jesucristo, en este contexto que un poquito y Jesús viene y que te mantengas en la constancia, etc. En ese contexto, se requiere fe.
Mira el siguiente versículo. Mas el justo vivirá por fe. O sea, no es otro tema. Viene hablando de lo mismo. Por fe es que vamos a ser arrebatados y estar en victoria. Incluye tanto esa frase, vivirá por fe. Nótese que es el que ya es justo. ¿Se alcanza a saber eso? Pastor, es que es fe para ser salvo y no, está hablando del que ya es salvo. ¿Cuánto me están captando? O sea, al momento de decir justo es alguien que ya fue salvo, es decir, ya aceptó la sustitución de Cristo de hecho pecado para que Él sea justo. Por lo tanto, ya es salvo. Ahora el justo, el que ya es salvo, vivirá. Este vivirá, entonces es otra vida. Es la inmortalidad. Es el no pasar tribulación. Amén. O sea, la sola frase, el justo vivirá por la fe. Estamos hablando de otra vida, pues. Porque ya el ser justo ya tiene salvación, que la gente interpreta como vida eterna eso, que ya es salvo. En el nombre de Jesús, al que tenga oídos para oír, que oiga. Aunque también creo que se requiere fe para mantenerse, por supuesto que sí. ¿Sale? Para mantenerse en vida, para mantenerse en salvación, también se requiere fe. ¿Cómo dices? Eso. Sino de los que tienen fe para preservación. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Pastor, hay gente que retrocede, hay gente que retrocede. Por ejemplo, el regresarse a la ley es un retroceso, ¿sí o no? ¿Cuánto no dijo Pablo allá en Gálatas 5? Ay, Gálatas, tremendos, insensatos, y de todos los sinónimos de insensatos. ¿Por qué? ¿Por qué se enojó tanto ahí Pablo? ¿Y por qué le maravilló en el sentido negativo a Pablo los de Galacia? Porque corríais bien a la verdad, ibas bien en la gracia. ¿Qué pasó? ¿Quién os embrujó para regresarse a la ley? Y fue ese un retroceso. ¿Estamos? Pero no somos de los que retroceden para perdición. Hay gente que piensa que caer de la gracia es entrar o volver al hábito de fumar, por ejemplo. Cayó de la gracia. Y muchas agrupaciones, religiones así lo enfatizan. Cayó, regresó al vicio para perdición, y que eso es caer de la gracia, porque dice que los que una vez gustaron, mira lo que dice, de los que una vez gustaron de la verdad, que ya no hay, que es imposible, ya no hay sacrificio otra vez para ellos. Y ahí ese miedo se lo ponen a todos los que entran en malos hábitos. Dicen, ya no hay otra oportunidad, ya. Si regresaste a un vicio, entonces ya no hay. Esa es la interpretación y no es la de la Biblia, de la palabra, ni lo entendemos así los redimidos. ¿Por qué te explico esto? Porque caer de la gracia no es el hábito, pues. ¿Sí? No es el fumar, eso no es caer de la gracia. ¿Qué dice en Gálatas 5? No lo tengo, por ahí está en el 3, al 5, no me acuerdo qué versículo es. Donde dice que de Cristo os desligasteis. Cuando alguien se desliga de Cristo, hay gente que no sé, dije el ejemplo de fumar, fuma, pero tiene el corazón para Dios, ama a Dios. Dices, pues ya caí de la gracia,
pastor, ¿por qué? Pues porque fumo. Pero amas a Cristo, adoras a Cristo, sí, le creo, lo amo. Entonces, ¿en qué retrocediste? Pues en el cigarro. Ese no es el retroceder. ¿Sí me explico? O sea, es importante estos puntos, porque eso no es retroceder, eso no es caer de la gracia. De Cristo os desligasteis. ¿Quién se desliga o se divorcia de Cristo? Los que por la ley os justificáis. ¿Sí? ¿Y qué pasa si le entro a la ley? De la gracia habéis caído. Así que las acciones, el comportamiento no es lo que determina, ¿sale? Ni es lo que te recomiendo que andes en malas acciones, jamás. Pero la gracia es la que te lleva a victoria, no la ley. ¿Estamos con eso? Ayer precisamente en el grullo iban a preguntar ya fuera de la enseñanza, con dudas serias. Gente tiene dudas serias al respecto, dudas honestas, y bueno, estamos ahí para apoyarle. Y parte de las dudas es de que si, por ejemplo, por el hecho de ser homosexual no es hijo de Dios alguien, pues si alguien es homosexual ya no es hijo de Dios. Y mi respuesta fue la siguiente: el mismo que nos libró del pecado, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero el mismo que libró del pecado es el mismo que te libró de la pobreza, es el mismo que te libró de la enfermedad. ¿Cuántos saben que hay hijos de Dios, pero con una enfermedad? ¿Sí me explico? Nadie puede decir que hijo de Dios va a andar haciendo, está enfermo. ¿Sí? ¿Qué hijo de Dios va a estar siendo si está pobre, está pasando por una situación financiera? No, los hijos de Dios, nadie lo juzga así. Pero ¿qué hijo de Dios va a estar siendo si es homosexual, si es borracho? Espérate, es lo mismo. No sé si me doy a entender. Si él aceptó a Jesucristo, si no se ha desligado de Cristo, aspectos de carne, ese es otro rollo. O sea, el Hijo de Dios no lo determina qué hagas o qué dejes de hacer. Está claro entre nosotros eso, confío. Pero hay gente que en internet pues está siguiendo, y es necesaria la explicación o repasar esta explicación. ¿Sí? Es decir, si nadie se atreve a decir que hijo de Dios va a ser si está enfermo, pues que tampoco diga que hijo de Dios va a ser si es un borracho, si es un homosexual. No sé si me explico. Y algunos todavía con la duda, a lo mejor. En el nombre de Jesús, que venga revelación. Porque una vez como hijo de Dios en Cristo, tú todo lo puedes. En Cristo. Si alguien quiere dejar una adicción, un vicio, pornografía, lo que sea, ¿sabes en dónde hay garantía de eso? ¿En dónde hay garantía? En Cristo. En sus fuerzas no, pero en Cristo todo lo puede. Claro que puede vencer cualquiera de esas cosas que ya detectó que no me favorecen. ¿Sí? Porque todo te es lícito, mas no todo te edifica y no todo te conviene. Todo te es lícito. Ese versículo en Corintios, la religión ha hecho énfasis en él. No todo te conviene, ya ves, por eso no hay que hacer esto y esto. No, volviste a ley. Es cierto que no todo te conviene, pero la primera parte dice: todo me es. Legalmente nada me condena, ¿verdad que sí? Todo me es lícito. Y cuando te llegó luz, esto no me conviene. En Cristo todo lo puedes. ¿Me estás siguiendo? Por lo tanto, mira lo que voy a decir. Por lo tanto, y a lo mejor se escucha feo, o sobre todo para la religión, no creas que.
Por lo tanto, a que hay hijos de Dios, justos, borrachos. ¿Sí me explico? A que hay justos, homosexuales. ¿Sí me explico? Ahora, tengo que abundar un poco más en eso. Di conmigo, fe para. Fe para. Vamos a ir a Hechos. Hechos 14:8. ¿Mande? Y los crudos, eso sí. 14:8. Ya vimos en Hebreos, ahorita en Hebreos, que decía que no somos de los que retroceden, sino de los que estamos en fe para preservar el alma. ¿Verdad que dice fe para preservar el alma? Es decir, hay fe para. Otra vez di conmigo, fe para. El ejemplo de Hechos 14:8 es aquel personaje de Listra, que era un lugar, Listra, y él estaba imposibilitado de los pies, sentado imposibilitado de los pies. Por cierto, parte de la revelación es que hay gente que puede estar imposibilitado en otras áreas, ¿sí? Tal vez en las finanzas, y por más que intenta, que emprende, no le funciona, imposibilitado en esa área. O gente en relaciones, por ejemplo, que por más que intenta, imposibilitado en esa área. Hay diferentes áreas en las que alguien puede estar imposibilitado. El ejemplo aquí, imposibilitado físicamente de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Siguiente versículo. Oyó, y yo siempre enfatizo esta parte, oyó. ¿Por qué? Porque la fe viene por él. La fe viene por el oír, y el oír, y el oír. Por eso no tengo problema en decirle las mismas cosas, dijo Pablo. Porque es por estar oyendo hasta entender la palabra de Dios. La fe es por entender, oír y entender chismes, la palabra de Dios. Oyó hablar a Pablo, salud divina, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe. Yo creo que hay formas de discernir la fe. Te platiqué el caso de ayer. Algo detecté en cierta área, pero en otra nos hizo falta un poquito más. Te lo digo en confianza y como maestro, ¿sí me explico? Pero yo creo que un Pablo, y tú puedes ministrar eso, puedes detectar esa parte. Y hasta que no detectó la fe, que tenía fe para ser sanado, hasta entonces en los siguientes versículos Pablo le dijo, levántate y anda. ¿Sí? ¿Sí me estás siguiendo? Levántate derecho sobre tus pies y entonces andar. Ok, entonces vuelve a repetir conmigo, fe para. Hemos aprendido que hay fe para ser sanado, como dice en el verso 9. Por lo tanto hay fe para ser prosperado. Hay fe para otras cosas. Gente ha alcanzado fe para ser salvo, pero no fe para preservar el alma. Fe para ser salvo, pero no fe para ser sanado. ¿Sí me explico? Entonces puede haber gente salva y enferma, porque se requiere fe para ser sanado. Así que puede haber gente salva y homosexual, porque se requiere fe para ser libre. Eso. Así que puede haber gente salva pero borracho o con una adicción. Apunto para acá por, no sé por qué, el impulso de mi madre. Sé libre. Tócalo, Señor. Y me hago cuenta de eso. Ok. Voy a apuntar para acá donde no. Pero verdad que hay fe para. Por lo tanto, el expresarte, decirte que hay gente que puede ser homosexual pero salva, claro que sí.
Volteé para acá. Otra vez volteé. Perdóname. Ay, es costumbre estar así. Ok. Pues mi tema es fe para ser arrebatado. Fe para ser arrebatado. Es decir, espérate, a lo mejor ya te llegó el 20. Hay gente que ha aceptado a Jesucristo y que es salva, pero que no va a ser arrebatado. Porque ¿qué se requiere? Fe para ser arrebatado. Aleluya. O sea, no es tan solo el haber aceptado a Cristo. Con razón Pablo dijo que era digno de conmiseración, digno de lástima si solo esperamos en Cristo, si solo es Cristo. Amén. Así que aceptamos a Cristo, pero también tenemos que creer en la salvación postrera, y se requiere fe para eso. Fe para ser libres de la gran tribulación. Amén. La fe viene por Él. Oír hasta entender. Por algo hay que congregarse. Aleluya. Vamos a ir a Mateo. No es Mateo, es Lucas 18:8. También 18:8, el 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cuántos saben que el día está cerca? Viene pronto, y su galardón con él para cada uno, aleluya. Así que sí estoy a favor de buenas obras que están impregnadas de fe, porque una obra sin fe nada que ver, y una fe sin obras pues es muerta. Cuando están impregnadas de fe, no tan solo tienen un impacto, una repercusión en este tiempo presente, sino que también tiene eco en lo eterno. Amén. Por eso el congregarte es importante. Ya tienes victoria por estar aquí. El rescatar almas del infierno tiene sus galardones. Habla la palabra, anúnciale a alguien. Tienes el ministerio de reconciliación. O sea, no tan solo es ser salvo y pasar de panzazo ahí, sino que también sean galardones. Amén. Dije que no iba a hablar galardones, y me gusta. Pero de veras, que se despierte una mayor entrega por Dios. O sea, no es de que, y yo tan solo así, ya nomás, con que yo sea salvo. Está cerca el día. Y yo anhelo que más gente, y aún hay familia, hay gente que amo y que anhelo que sea salva de la gran tribulación. Amén. O sea, se tiene que despertar en nosotros algo más y una mayor urgencia por movernos en eso. Ok, pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, mira la pregunta, ¿qué dice? ¿Hallará fe en la tierra? Ayer hubo una hermana que tuvo una visión, dice que lo soñó, y que tuvo en 3 ocasiones, vio a Jesús de pie, estaba el trono y él lo vio de pie, y fueron 3 flashazos, y las 3 veces de pie. Y me decía, ¿qué puede significar? ¿Qué pueda significar, pastor? Y obviamente rápido le dije que ya está listo para venir. Que ya está listo para venir. Y fue así cuando le dije que ya está listo para venir. Que no le ha caído. Ay. Y lo creo, pues, que ya está listo. Pero ¿qué necesita encontrar? Él está buscando algo.
Fe, pero no cualquier fe, sino fe para ser arrebatado. Él necesita venir por la iglesia, ¿me explico? Por ejemplo, el tema de la muerte. ¿Acaso ya hay fe para vencer a la muerte? Ya empezó, pero sé honesto, o sea, ¿la gente cree que puede vencer a la muerte? No, si dicen que eso es lo único que tiene asegurada la victoria. Algo así es, ¿no? Algo así es el dicho, ¿no? Que te da una vida de ventaja, porque algo así, no recuerdo, pero la idea es esa, que es lo único seguro, la muerte y que no sé qué. Los impuestos y la muerte. Ok, ¿por qué? Porque no hay fe para vencerla. Al contrario, en iglesias te enseñan, en congregaciones, que cuando te lleve el Señor, cuando te llame Dios, que tú hagas bien y que no, o sea, que te portes bien hasta que te llame. O sea, están creyendo que Dios se los lleva, ¿no? Ya sabemos que Dios no se encarga de la muerte, aunque el que ha muerto en Cristo se va a la presencia, pero de ahí a que Dios los mató jamás. Eso lo tenemos claro nosotros, amén. Pero entonces la gente está creyendo que cuando te toca y que de algo se tienen que morir. No ha habido la fe para eso. Hebreos 11:5. Y ya empezó la fe. Enoc es la sombra de alguien. Es la sombra de alguien. Personajes en la Biblia tienen la sombra de alguien, tienen la sombra de Cristo y la sombra de la iglesia. El mismo personaje representa a Cristo, representa a la iglesia, y aún hasta mi apóstol lo hemos detectado. Amén. Así como José, que estuvo en la cisterna, que lo vendían los hermanos y todo eso, es una sombra de Cristo, pero también es una sombra de nosotros, de la iglesia, que también fuimos libres de ese pozo. Estábamos muertos y nos creían muertos, pero fíjate, no morimos, aleluya. El papá de José creía que se lo había devorado una bestia, y literalmente no lo devoró una bestia. Al que literalmente sí lo devoraron fue a Jesucristo, pero a la iglesia no. Amén, ¿alguien me está siguiendo? Ok, Enoc es la sombra de alguien. Hemos entendido que es la sombra de Cristo, y acá entre nos también creo que es la sombra de mi líder. Lo creo. Si la iglesia estamos ahí, ¿por qué no puede haber el líder de quien he aprendido? Amén. Pero luego te platico de esa parte. Por la fe, Enoc, primero, ¿cuál fue la razón? ¿Por qué razón? Por la fe. Enoc fue traspuesto. A ese sí se lo llevó Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Mira, se puede no ver muerte. ¿Por qué razón? Por la fe. Es necesario que ya empiece la fe de Enoc. Ya está la fe en la tierra. Ya veo a Cristo, bueno, ayer me lo platicaron en visión, a Cristo de pie, como que ya encontró la fe. Amén. Fe para no ver muerte, fe para ser traspuesto, fe para ser arrebatado. La fe de Enoc. Es necesario eso. Mira, sí, yo te mencioné en aquellas enseñanzas de las otras señales del fin. Esta es una señal, la fe para no ver muerte, la fe para ser arrebatado. Amén. Si ya empezó esa fe, o sea, si tú ya no me ves como loco diciendo que tú puedes vencer a la muerte, significa, o sea, si ya está como convicción en ti de que se puede, de veras te lo digo, o sea, si ya está en convicción y ya no me escucho loco así diciendo que no te tienes que morir o que hay inmortalidad, si para ti ya es convicción, ya empezó la fe en la tierra. Amén.
¿hallará fe en la tierra? Ahora puedo decir que sí. ¿Mande? Aquí estamos. Ya empezó la fe. Por eso el día está cerca. Por eso la venida de Jesucristo está cerca. A ver, tal vez algunos en internet puedan estar diciendo qué bola de locos son esos. ¿Sí? Ya están comentando ahí, bola acá. Se requiere la fe correcta, la fe para ser arrebatado. Es por fe. Ahora dice, no fue hallado, Enoc no fue hallado, y así va a pasar contigo. La gente va a decir, ¿qué onda con Cintia, ¿Qué onda? Y los perritos y sus chuchos, ¿qué onda? Marta, la van a buscar y no va a ser hallado, incluyendo a gente que ha aceptado a Jesús. ¿Alguien me está captando? Gente que ha aceptado a Jesús. O sea, yo por un tiempo creí que el aceptar a Jesús ya te hacía salvo del infierno y salvo de la ira venidera. No. Wow. Pero no. Se requiere fe para ser arrebatado. Es más, gente que es cuerpo de Cristo está creyendo que les toca pasar la gran tribulación. Otros dicen que les va a tocar a la mitad, que pasan la mitad. Yo creo que tú ves los principios de dolores, así ya está. Ok, vámonos. Estoy chucho. Y vámonos, iglesia. Aleluya. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo siguiente, porque sin fe, mira, la razón es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, se requiere fe para ser traspuesto. Fe. Es necesario que el que se acerca crea que le hay y crea que es galardonador y que viene con tus galardones de los que le buscan. Te lo digo de esta manera. Estoy convencido que la fe en la tierra ya empezó. Ya empezó la fe en la tierra. En nombre de Jesús. Prepárate porque Cristo viene pronto. Vamos a darle un aplauso a Jesús, por favor. Aleluya. Aleluya. Primero se ve el apóstol. ¿Sabías eso? Te lo voy a decir porque no es mi tema, pues ya lo. Pero te voy a decir por qué. Antes de la salvación, por ejemplo, en el tiempo de Noé, se salvó gente en el arca, estamos. Y antes de esa salvación, antes del diluvio, de salvarse del diluvio, hubo quien se fue primero. Enoc. ¿Sí? Antes de que viniera Jesucristo, antes de que Él muriera, resucitara y todo eso, que Él fue la puerta y eso, esa otra salvación, ¿amén? La salvación del Espíritu que nos salvó del infierno. Ok, antes de eso fue un Elías que se fue. ¿Estamos? Pero viene una salvación postrera. Una salvación postrera, es decir, la misma sombra del diluvio en ese tiempo. Esa salvación postrera es ser salvos de la gran tribulación. ¿Estamos? Y también ocurre lo mismo, un Elías se va primero. ¿Sí? Amén. Vamos a desarrollar eso en los posteriores domingos. Entonces sí creo que primero se va
en Elías. Eliseo ya sabía, le decían: tú sabes que va a ser arrebatado tu Señor. Sí, ya lo sé. Callad, le decía. Sí, tranquilo, ya lo sé. Y ahí estaba constante con él. En el momento que se vaya, el personaje donde reposó el espíritu de Elías, es otra de las señales inequívocas de que ya está por darse el momento. ¿Sale? Pero te lo vamos a desarrollar con todos los versículos. Lo creo. Somos ese Eliseo. Amén. No vamos a ver muerte. No vamos a ver muerte. Aleluya por eso. No vas a ver muerte. Amén. En el nombre de Jesús. Hay fe para. Vamos a ir al caso de la mujer de flujo de sangre. Fue en Marcos capítulo 5, versículo 24. Vamos a ver del 24. Y ya cerramos con esto. Bueno, vamos a irnos corrido con la historia. Yo creo que nos vamos a ir hasta el ahorita te digo cuál. 24. ¿A qué quiero llegar con esa historia? Fue pues con él y le seguía una gran multitud a Jesús, obviamente, y la multitud le apretaba. Tú te acuerdas de la historia, pero vamos a ver algunas partes importantes. Dice el siguiente versículo: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Siguiente, padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. El problema es cuando alguien busca a los médicos, así como Asa, ¿te acuerdas que buscó a los médicos sin consultar a Dios? Nadie vaya a pensar que los médicos son el problema. Mira, los médicos me hacen sufrir. No, espérate. Cuando estás en Dios, el médico es el medio correcto, ¿sale? Aún unges, bendices y todo, el pretexto de Dios para que tú seas bendecido, ¿sí? Cuando estás buscando por tus propias fuerzas, gastas todo. Ahí dice, gastado todo lo que tenía, sufrió de médicos, etcétera. Esa es una evidencia cuando alguien busca una solución desesperadamente fuera de Dios, al grado que te aceptan todo. O sea, el chamán fulano, a mí me dijeron que ahí vamos, a mi comadre le funcionó, fíjate esta botellita de no sé qué, venga para acá, de todo le entran, ¿sí? ¿Sí has conocido gente así? Tristemente, gente que está en Cristo y que recurre a todas esas opciones de manera desesperada, una evidencia de hacerlo en sus propias fuerzas. ¿Estamos? Y mira, nada le había aprovechado, antes les iba peor. Ok, siguiente versículo. Cuando oyó, ¿cuál es la clave de la fe? Oír y oír. O sea, tienes que escuchar el tema del libre de la muerte, vencer a la muerte, inmortalidad. Tienes que escuchar el evangelio. El evangelio es lo que saca a la luz la inmortalidad. Amén. Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Tienes que oírlo una y otra vez. Si escuchas, de veras, es importante lo que oyes. Es el alimento. Dice que así como el paladar prueba y gusta la comida, el oído prueba las palabras, prueba la palabra, y la palabra que hablamos es la palabra de fe, el alimento correcto. Y te voy a hablar también del alimento del último tiempo, que tiene que ver con las dos sendas. Amén. Es importante lo que oyes, súper importante lo que escuchas. Porque donde se escucha que Dios enferma con algún propósito, no hay fe para sanar. O sea,
el cojo de nacimiento oyó hablar a Pablo. Siempre he comentado que oyó lo correcto, porque Pablo habló lo correcto de Jesús. O sea, no dijo Pablo, Jesús el enfermador, Jesús el que envía con algún propósito, con algún plan divino, ese mal, ese cáncer. No, lo que oyó aquel cojo de nacimiento era que Jesús sanaba y porque sanaba, pues. ¿Me voy a entender? ¿Por qué hubo fe para ser sanado? Porque oyó de Jesús sanador. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que Dios enferma. ¿Qué es lo que se ha hablado, se ha enseñado? ¿Qué es lo que el pueblo ha oído? Que Dios enferma con algún propósito, ¿sí o no? Que tiene un plan divino que se los lleva, y todo lo que tú ya conoces acerca de la soberanía arbitraria de Dios, etcétera. Te soy honesto, no ha habido la fe para ser sanado. ¿Sí? Ha habido la duda de que si Dios los quiere sano o se los quiere llevar. No ha habido la fe para ser sanado. Tú y yo hablamos, como Pablo hablamos de Jesucristo. Espero que tú también hables. Pero que tú y yo hablemos lo correcto de Cristo, que hablemos lo correcto de Jesús, que hablemos lo adecuado, que hablemos las dos sendas. Amén. Esta mujer oyó hablar de Jesús, oyó lo correcto de Jesús, oyó lo correcto de Jesús. ¿Amén? Ok, esto es en el contexto nada más de sanidad. Pues se requiere hablar del arrebatamiento, y que se requiere creer en algo y en alguien, aleluya, para ser libres. Esta mujer oyó hablar de Jesús y vino por detrás entre la multitud. ¿Te acuerdas que le seguían miles a Jesús? Yo me acuerdo que di el ejemplo, la ilustración, como cuando vas a un baile, por si vas a bailes todavía, o allá, ¿qué es eso? Un concierto, y allá ves el escenario y estás acá en el estadio fulano, acá en las últimas gradas, y desde atrás ir hasta el escenario. Quiero que visualices lo difícil que era acercarse a Jesús, porque le seguían multitudes. ¿Te acuerdas que eran 5,000 sin contar mujeres y niños? O sea, miles de personas que le apretaban. Ok, ella desde atrás, entre la multitud, y tocó su manto. El siguiente versículo. ¿A dónde quiero llegar también con todo esto? A este punto. Porque decía, ¿qué hacía? Decía. En Corintios menciona Pablo al principio y se dice que, como está escrito, porque creí, por lo cual hablé. Eso también en Salmos está. Porque creí, por lo cual hablé. De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Ahí está el tesoro en tu corazón. De él emana la vida. Decía, amén. Lo que crees, lo desatas, lo detonas, se detona la fe. La fe se ve. La fe se ve. Cuando hicieron el hueco en la casa de Jesús, aquellos personajes que traían al enfermo, al paralítico, Jesús después de eso les dijo: ahora he visto su fe. Yo creo que Jesús ya sabía que desde hace rato estaban detrás, pero ahora que se atrevieron a estar donde el sanador, he visto su fe. Cuando brincaron todos los obstáculos para estar ahí, he visto su fe. La fe se ve. Amén. Sabemos eso. Porque creí, por lo cual. Di conmigo, por lo cual. O sea, una vez que creo, acciono. Una vez que creo, lo pongo por obra. O lo digo, o lo hago, pero por lo cual. Amén. ¿Y qué te quiero decir? Recuerdo que el apóstol nos enseñó la diferencia entre fe y creer. Yo pensaba que era lo mismo. Y no, déjame te lo explico. Fe y creer. Creer denota acción, es verbo.
¿Estamos? Y fe tan solo es el sustantivo ahí, fe. ¿Sí? Y cuando crees, accionas. La fe viene por el oír, ¿estamos? Gente ha escuchado esta palabra y lo tiene ahí y se ha hecho fe, pero no lo han creído. A ver, lo voy a terminar de explicar. Noé habló cerca de 120 años, viene un diluvio. 120 años pregonero de justicia. ¿Sabes qué pasó? La gente tenía fe, pero no creyó en Noé, porque él les habló y la fe viene por él, oír. Mucha gente tiene fe en que viene Jesucristo. Gente tiene fe en que va a venir una gran tribulación, pero están igual que en el día de Noé, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, hasta que vino el diluvio y se los llevó. Es decir, parece que sí, o sea, como que sí me convenció el loco de Noé. Yo creo que sí, sí puede pasar, o tú que, pues yo creo que sí, pero nunca creyeron que ya, pues. Y no estuvieron constantes en eso. Nótese lo importante de estar constantes ahí. Porque el casarse, el comer y beber, nada de eso es malo. ¿Estamos? Tengo oídos para oír, que oiga. Ocurrir lo mismo. Lo mismo va a ocurrir que en el tiempo de Noé. Viene Jesucristo y gente que ha oído de esto va a estar en esas otras prioridades y no va a estar en la constancia de la fe para alcanzar la promesa de ser arrebatado. Alguien me está captando ya, en el nombre de Jesús. Entonces, fe y creer no es lo mismo. El ejemplo que dio el apóstol es que gente en el cine, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos tuvieron el ejemplo? Algunos de ustedes, no sé quiénes y cuántos. Pero el ejemplo es de que en el cine, si alguien grita, ¡fuego! Se está quemando el cine, fuego, y todos lo oyeron, al menos todos se quedan igual. Estará, de veras, nombre de Jesús. Todos así, ¿qué? ¿O qué? ¿O sí? ¿Quién sabe? Pero todos oyeron, pero solamente 5 se levantaron y salieron. ¿Quiénes creyeron? Los 5. O sea, el creer es acción. El creer va verbo, pues. Se detona la fe. O sea, creí, por lo cual me levanté, vámonos. ¿Sí me explico? Así también puedes estar oyendo y congregándote oyendo, pero hasta no creer, hasta que no lo detones, lo desates. Aquellos personajes que hicieron el hoyo con Jesús, bien pudieron actuar como mucha gente. Si Jesús me quiere sanar acá hay mucho obstáculo, no podemos llegar. Donde Jesús, con permiso, no se puede, traemos un enfermo, no se puede. Si nos quiere sanar, si lo quiere sanar, acá nos va a sanar. Tenían que brincar el obstáculo, o sea, desatar la fe, evidenciar la fe. ¿Ven? Los leprosos que fueron sanados, no fueron sanados ahí en el instante. Jesús les dio una instrucción y les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y ellos fueron, obedecieron eso, y camino a mostrarse, ahí sanaron. Aquel que tenía 38 años, ¿sabe cuántos años allá en el estanque de Siloé que no había sanado? ¿Quieres ser sano? Sí, levántate. Yo pensé que se había levantado porque había sido sano. No, sanó porque obedeció y se le accionó, pues. Ahí es donde sanas. Extiende tu mano, pues si no tengo tendones, ni fuerza, ni nervio, ni nada. Y en el esfuerzo ahí.
Moisés, la vara, se va a abrir el mar. ¿Hasta cuándo se abrió el mar? Hasta que accionó la fe. ¿Se me explico? Ok, aquí esta mujer estaba desatando la fe. Decía, porque dijo o decía, significa que lo dijo más de una vez. Ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aquí se tradujo salva, pero es sana. Estamos, la traducción correcta es sana, y el contexto demanda que se debió haber traducido sana, era una enfermedad. Estamos. Esto mismo hizo Job en Job 1:5. Él también decía, pero el temor, el miedo y la fe son lo mismo y se desatan igual. Tú y yo conocemos este principio, no tengo que abundar tanto. Job decía, después de que pasaron los días de convite, según el número de sus hijos, hacía holocaustos y sacrificios, y porque habrán blasfemado mis hijos, habrán pecado, allá andan de pecadorzotes, pisteadores y todo eso, Señor. Ofrecía holocaustos, pero el motor de sus holocaustos era el miedo. Y él decía, ahí está en Job 1:5. Y la última parte del versículo dice que esto lo hacía todos los días. Todos los días decía su temor. Y en Job 3, no me acuerdo el versículo donde dice veintitantos, donde dice, me ocurrió lo que más temía. Ok, esta mujer decía si tocare su manto. ¿Y te acuerdas de la historia? ¿Qué pasó? Tocó su manto y sanó. Sigamos leyendo, a ver rápido hasta. Enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Escucha, muchas veces venimos en un aspecto así, con una actitud rutinaria. Yo te recomiendo que vengas con la actitud correcta. Te voy a explicar por qué. Miles estaban donde Jesús, hasta le apretaban y todo, pero de esos miles, una fue con la actitud correcta, extrajo virtud por la fe. ¿Por qué no atreverse a decir, por ejemplo, toda la semana, decir, el domingo es mi día de milagro, el domingo, no sé, es un ejemplo, puede ser cualquier día, ¿sí me explico? Pero esta mujer decía, si tocare su manto, el domingo en la alabanza, no lo sé, una fe que estés desatando y que lo digas, y que lo digas, y que lo digas, y que vengas con la fe. No, pues aquí te apretaban, maestro, o sea, puedes estar en el bolón, puedes estar donde Jesucristo mismo y no sanas. ¿Sí? Puedes estar donde el maestro y no hay milagro, a no ser que vayas con la actitud correcta. Empieza a desatar la fe, empieza a decirlo. ¿Ve? Es mío el milagro, me pertenece el milagro, es mía la sanidad. Soy sano, soy libre, soy próspero. Decláralo, ¿por qué no? Amén. Y ahora que ya está la fe para ser traspuesto, no veré muerte. O sea, empieza a desatarlo, empieza a decirlo, es mi punto. Con razón dijo Jesús en Marcos 11:23, es cierto te digo que cualquiera que dijere al monte, al problema, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice. La última parte dice, lo que diga le será hecho. Desata la fe. Que sea la actitud en todo lo que haces. Alabo por alabar, por seguir el rollo del pastor. No, que venga fe en lo que estás haciendo. Que sea la actitud correcta. Es congregarme por congregar. No. Es diezmar y ofrendar nada más porque sí. No, no y no. Que sea la actitud correcta, que sea la fe correcta. Amén. En todo lo que hagas, ahí están las victorias, ahí están los resultados. Milagros, ¿por qué no pensar y creer que hoy puede ser un día de milagro? Es un domingo más. No,
tú lo determinas. ¿Sí? Tú lo determinas. Yo anhelo que entremos a ese tiempo de avivamiento como nunca antes. ¿Qué necesitamos para ese avivamiento? Fe. Fe, fe. ¿Y cómo viene? Por estar oyendo, oyendo, oyendo. Esta mujer sintió así en un instante que se secó la fuente de sangre, fue sana. Siguiente versículo. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido, volviéndose, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos, los cerquitas a Jesús, dijeron: pues si la multitud te aprieta y tú, ¿qué preguntas haces, maestro? Todavía a Jesús diciendo eso. Y tú preguntando quién me ha tocado, o sea, como que suena falta de respeto eso, ¿no? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso, no atendió a los irrespetuosos y dijo: no, alguien tocó con fe, alguien vino con la actitud correcta. Entonces la mujer, sabiendo lo que en ella había sido hecho, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Se postró delante de él. Tú y yo nos postramos porque estamos agradecidos con todo lo que él ha hecho. Y le dijo: hija, mi unción, mi manto milagroso, mi poder, soy el hijo, por eso te sanó mi poder. Tu fe te ha hecho sana. Debe haber sido la traducción. Tu fe y yo sé que también por fe salvo, por fe todo, fe para. Pero tu fe te ha hecho sana. Ve en paz y queda sana de tu azote. Cualquier ejemplo en la Biblia fue: tu fe te ha sanado, tu fe te ha hecho libre conforme has creído, conforme. Amén. Cuando venga el rapto, imagínate, iglesia amada, la única, tu fe te ha librado de la gran tribulación. Tu fe te ha hecho libre de la muerte. Tu fe provocó un cuerpo glorioso, un cuerpo hermoso, glorificado, que no se enferma nunca. Tu fe te llevó a no ver muerte, amada iglesia. Imagínate que Dios te diga eso, que se maravilla, porque hay miles, multitud, y solamente de una se maravilló. Imagínate que la fe de alguien provoque que Jesús se detenga y te diga: tu fe. Aleluya. Ay, me está captando. Hay miles, pero una es la que va a provocar que te diga: tu fe te ha librado de la gran tribulación, tu fe te ha hecho entrar a las bodas, tu fe te... Amén, amén. Yo creo que la fe para ser arrebatado ya empezó en Redimidos, Jalisco. Amén. Prepárate para que Jesús te diga, así se maraville: ¿quién? Los de Guadalajara. Y tu fe te ha hecho libre de la gran tribulación, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús, a la palabra de Dios, a la palabra que sana, que salva, que prospera, que liberta, que levanta y que te arrebata. Aleluya, en el nombre de Jesucristo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Hola, bienvenidos. Amén. Fe para ser traspuesto, fe para ser arrebatado. Y ya empezó en el nombre de Jesús. Amén. La muerte está debajo de tus pies. Lo vuelvo a repetir: la muerte está debajo de tus pies. Pensabas que la muerte era un gigante. La muerte está debajo de tus pies. Otra vez, la muerte está debajo de tus pies. En nombre de Jesucristo. En nombre de Jesús. Cristo viene pronto y tú serás arrebatado. Dijo Pablo que los que murieron en Cristo, los espíritus que ya están con Él, vienen y toman un cuerpo. Pero los que quedemos vivos seremos transformados. De ahí agárrate, quedaremos vivos. La venida de Jesucristo. Vamos a levantar manos y a darle gracias por el tema, a darle gracias por la palabra de hoy.
En el nombre de Jesús, te agradezco, Señor, lo que has traído. Te agradezco, Señor, lo que nos has otorgado. Te agradezco el mensaje, te agradezco la semilla incorruptible. Te agradezco, mi Dios, toda esta verdad que queda atesorada en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero sobre todo declaro el fruto de lo que se ha sembrado. Somos esa generación que será traspuesta. Somos esa generación somos esa generación que no verá muerte, que por la fe será arrebatada en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Y ahora lo confesamos y nos mantenemos firmes en esa confesión del arrebatamiento de la iglesia, que somos parte de esa generación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Vamos a darle de nuevo el aplauso a Dios. Declaro que todos los de internet son bendecidos con la palabra de Dios. Te veo en la siguiente transmisión de Redimidos Jalisco. Dios te bendice.